Porque hoy en este tiempo, déjeme decirle, hoy en este tiempo necesitamos, como cantábamos, que los hijos de Dios se manifiesten. La creación está gimiendo, la creación está gritando, que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, puedan despertarse, puedan levantarse y puedan anunciar al mundo que Jesús es el Cristo. Puedan anunciarle a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las tribus, que Jesús viene pronto, que Jesús está a la puerta. No podemos estar quietos, no podemos estar cruzados de brazos, no podemos estar en cosas superficiales, en cosas terrenales. No podemos, hermanos. Y es por eso que en esta mañana espero que el Espíritu de Dios nos despierte, no que te avive, sino que te despierte, porque te puede avivar un día, unas horas, pero despertar, necesitamos despertar de nuestro letargo espiritual, necesitamos despertar a lo que Dios está hablando. Necesitamos Juan el Bautista, necesitamos Juanes que sean una voz en el desierto, que preparen el camino del Señor. Necesitamos un Isaías que diga: heme aquí, envíame a mí. Necesitamos a los Danieles que no se contaminen con el mundo, que propongan en su corazón escuchar la voz de Dios y oír y seguir sus pasos. Necesitamos jóvenes, necesitamos niños, necesitamos adultos, necesitamos ancianos. Necesita toda la iglesia despertar en este tiempo. Ayer ya pasó, hermano, ya no puedes hacer nada con el día de ayer. Hoy es el día de salvación. Necesitas levantarte hoy para predicar la buena noticia. ¿Y cuál es la nueva noticia? Que te compraste un carro, esa es la buena noticia. Que te compraste una casa. ¿Cuál es la nueva noticia? Que vino tu pariente desde lejanas tierras. Es que la buena noticia nosotros la hemos minimizado, la hemos malentendido. El Evangelio es la buena noticia. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio dice Génesis 3:15 que Dios dio una promesa. ¿Cuál promesa? La del Mesías, la del Cristo. Y esa promesa se cumple en el Nuevo Testamento. Cristo vino y se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Esa es la gran noticia, que Cristo vino. La buena noticia es que Cristo vino para una sola cosa. ¿Para qué? Para salvarnos, para rescatarnos, para perdonarnos de toda nuestra maldad. Amén. Esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio de Dios, que ya resolvió nuestros problemas en la cruz del Calvario, que derrotó al diablo, que derrotó al pecado, que derrotó la separación que había entre nosotros y Dios. Esa es la gran noticia. Esa es la gran noticia. Esa es la gran noticia del Evangelio de Dios. No hay otra noticia más importante. No hay otra noticia mejor en tu vida. Cierto hombre iba pasando por el desierto y escuchó una voz que le dijo: recoge unas piedrecitas y guárdalas en tu bolsa, y mañana estarás feliz y triste al mismo tiempo.
Y el hombre, sin entender mucho la voz que decía, puso algunas piedrecitas en su bolsa. Y a la mañana siguiente, al meter la mano, este hombre en su bolsa, encontró diamantes, encontró rubíes y encontró también esmeraldas. Cuando vio eso, sintió gozo y tristeza. Sintió gozo y tristeza al mismo tiempo. Uno, gozo por haber obedecido y guardado las piedrecitas. Tristeza por no haber recogido más piedras. Por no haber recogido más piedras. En esta tarde, amado hermano, hoy vamos a aprender, hoy vamos a ser edificados, estoy aprendiendo, hoy vamos a ser edificados en la palabra de Dios, en una porción o en algunos versículos de la carta a los Romanos. Vamos a apurarnos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. No a la obediencia, sino a la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy en nuestros días me he dado cuenta que existen muchas fundaciones las cuales se dedican a hacer obras sociales, culturales o humanitarias sin finalidad lucrativa. Escuchando en la radio, vi una entrevista que le hicieron a una persona, hermana de un joven que fue al rally aquí en León, Guanajuato, que vino al rally, que era de Querétaro. Este joven vino con otros jóvenes a ver este famoso rally ya en León, Guanajuato, este pasado mes de marzo. Y ahí estuvieron los jóvenes, ¿verdad? Divirtiéndose, tomando, disfrutando del evento. Al terminar el evento, al terminar el rally, estos jóvenes traían su carro. Estos jóvenes estaban felices, contentos, porque para ellos eso es la felicidad, divertirse, pasar el momento, pasar el rato, tomar, disfrutar de la vida, dicen los jóvenes, ¿verdad? Pasar un buen momento, un buen rato. Estos jóvenes iban por la carretera y uno de ellos, alcoholizado, que iba manejando, chocó su carro contra un despeñadero, dio contra un árbol y varios jóvenes murieron y un joven quedó muy mal físicamente, le afectó su cerebro, su cuerpo está paralizado. Y esta hermana de este joven ahora hace una fundación para ayudar a los jóvenes, para decirles a los jóvenes que tengan cuidado, para decirle a los jóvenes
que no hagan esas cosas, porque ella tiene un hermano que está muy enfermo y que dice ella que tiene ganas de vivir y que por eso ella está apoyando a la fundación para ayudar a otros jóvenes, para que no caigan en las mismas cosas y cometan esos mismos errores. Y ahora se dedica a dar charlas, ahora se dedica a ir por varias ciudades junto con su hermano, y su hermano hablándole a los jóvenes que eviten salir de esa manera como él lo hizo. Y así sucesivamente hay muchas fundaciones más. Hacen una labor ¿qué? Altruista. ¿Qué significa ser una persona altruista? Una persona que se dedica a los demás sin esperar nada a cambio. Altruista es sinónimo de filántropo y solidario. O filantropía. ¿Han escuchado la palabra filantropía? Aquellas que hacen una labor social, que ayudan a los demás. Entonces, si eres una persona así, que tú ayudas a los demás, si eres una persona que recoge perritos, si eres una persona que da de comer a los ancianitos, eres un filántropo. Eres una persona solidaria, eres una persona que te preocupas por esas personas o por esos animalitos, ¿verdad? Y si no lo eres, eres una persona egoísta y egocéntrica. Pues nosotros como hijos de Dios, pues nosotros como la iglesia de Dios, tenemos una comisión, tenemos una tarea, más que levantar perritos, más que más que ir a las escuelas y decirles a ellos, a los jóvenes, que dejen de tomar, a las mujeres que se cuiden con el cáncer de mama, o a los que tienen cáncer, o los que han sufrido alguna situación difícil. Nosotros tenemos algo más elevado, hermanos. Tenemos algo más importante. Tenemos que dar algo más importante, algo más alto. Y se llama Jesús, el Cristo. Tenemos la vida. Tenemos la vida en nosotros, tenemos la vida en nosotros, porque Él está en nosotros. Y tenemos que impartir la vida a las personas. Romanos 1:5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Obediencia a la fe. Obediencia a la fe. ¿Y qué es obediencia? Es decir, lo que Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré, yo les predicaré, yo les anunciaré este mensaje de salvación. Es hacer lo que Dios te pide. Es practicar tu profesión de fe. De nada o de muy poco te puede servir la teoría si eres un universitario o si estás estudiando algo. Si no practicas eso que estás estudiando, no sirve de nada. No sirve de nada. Podrás tener conocimiento teórico, pero necesitas practicar. De nada sirve comprar un auto último modelo y tenerlo en tu cochera si no lo usas. De nada te sirve. De nada. ¿O te sirve de algo? ¿Te servirá para presumir solamente que compraste un auto? O llámese una casa, o llámese lo que sea. De nada nos sirve. Ese carro, si no lo sacas, si no le pones gasolina, si no lo prendes, si no lo eches a andar, de nada te sirve. Así es.
Entonces, ¿de qué se trata la fe? ¿Cuál fe? La fe de creer en Jesús como el Cristo. Amados hermanos, tenemos la teoría de Jesús el Cristo. Hemos dado lecciones, las 33, las 27, las 12 lecciones. Se han subido al YouTube. Han venido hermanos de Venezuela, de Guatemala. Ha venido el pastor Cho de Corea. Han venido hermanos y tenemos el conocimiento, tenemos la teoría de Jesús el Cristo. Sabemos que Cristo significa el ungido, que el Mesías significa el ungido, que Jesús es su nombre y su nombre significa Salvador, y Cristo significa el ungido, que su nombre en el griego significa el ungido. Cristo en el griego significa el ungido, que Mesías en el idioma hebreo significa el ungido. Amén. Que Él es nuestro verdadero rey, sacerdote y profeta, que Él cumplió estos 3 oficios. ¿Con qué propósito? Para derrotar el problema de todo el mundo, a Satanás, al pecado y la separación. Tenemos la teoría, amén. ¿Tiene la revelación de que Jesús es el Cristo? ¿Tiene la revelación de que Él dijo consumado es? ¿Que ya no hay problema? ¿Que el problema ya fue terminado, ya fue acabado? ¿Que tenemos aflicciones solamente? ¿Que estamos aquí nada más de paso? ¿Que somos extranjeros y advenedizos? ¿Que solamente somos como la sombra, verdad? ¿O como la neblina que aparece por un momento y luego desaparece, se desvanece? Eso estamos aquí, hermanos, un momentito nada más. No sé cuántos años vayas a vivir, no sé cuántos años Dios te vaya a permitir a ti vivir, pero tenemos conocimiento. Hazte la pregunta: ¿tengo la revelación en mi vida? ¿La tengo? Tengo el conocimiento, pero ¿tengo la revelación? Es muy diferente, hermanos. Es muy diferente. Sé que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos saben que Jesús es el Cristo? Respóndame. Amén. Respóndame con seguridad, con convicción. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? ¿Creo que Jesús es el Cristo? ¿Creo que Jesús es el Cristo? Porque ya lo sé, pero ¿lo creo? ¿Creo que Jesús es el Cristo? ¿Creo que murió y resucitó por mí, que todo problema fue consumado en la cruz del Calvario? ¿Puedo creer que ya no hay problemas en mi vida? ¿Lo puedo creer? ¿Puedo creer que si me pasa una enfermedad el problema ya no es problema? ¿Puedo creerlo? ¿Puedo vivir así, de esa manera? ¿O solamente sé que Jesús es el Cristo? Creo. La mujer samaritana dijo: sabemos que va a venir el Cristo. Estaba con él y Jesús le dijo: yo soy. Y en ella hubo una revelación. ¿Qué hizo? Fue y predicó de ese Cristo. Fue y predicó de ese Cristo. Hermanos, cuando venimos a este lugar, no venimos a escuchar un tema más. Este no es un tema más. Anteriormente, años atrás, escuchábamos temas muy buenos. Temas que hablaban del perdón, del amor, de la familia, de los hijos, de cómo criarlos, de cómo disciplinarlos. Escuchábamos buenos temas solamente, pero este no es un tema solamente. Hemos entendido que cada vez que hablamos la palabra de Dios, queremos hablar las palabras de Dios, no nuestras palabras.
Que la palabra de Dios cada momento se encarne, se haga vida en mí. El evangelio de Dios no tiene validez si no lo crees. No tiene validez si no lo crees. El evangelio, ¿cuál evangelio? El evangelio del que predicó Pablo. El evangelio del que se le reveló Pablo, al que se le reveló Pablo. ¿Y qué se le reveló? Que Jesús era el Cristo. Cuando recibió la revelación, Pablo dice que se cayeron escamas de sus ojos. Y espero que se caigan escamas de nuestros ojos si aún solamente sabemos quién es Jesús el Cristo, pero no creemos que Él es. Pablo creyó que Él era el Cristo. Y por tanto hay un resultado cuando creemos. ¿Y cuál es el resultado? Que hablamos la palabra, que hablamos de Él, que vivimos por Él, que ya no vivimos nosotros, sino vivimos por Él y para Él. ¿De qué te valdría, por ejemplo, decirte que acabo de depositar $1 millón en tu cuenta si no vas a recogerlos? ¿De qué te sirve? ¿Te serviría de algo? No, ¿verdad? Bueno, el evangelio aquí está. El evangelio se nos ha sido dado, el misterio escondido por siglos y siglos y siglos, ahí estaba, pero ahora se nos ha revelado. El evangelio de Dios se nos ha revelado. Sí, muchos pastores, líderes dicen, no, sí, eso ya lo sé, sí, pero eso no es suficiente con saberlo. Sí, sé que Jesús es el Cristo, pero no lo creo, es lo que me están diciendo. ¿Por qué? Porque no lo viven, porque no lo vivimos. Y necesitamos manifestarnos como cantábamos la canción. Es muy bonita la canción, a mí me gusta, a mí me prende, a mí me emociona. Pero me estoy manifestando. Estoy siendo luz en las tinieblas. Estoy siendo sal de esta tierra. ¿Lo estoy haciendo? ¿Estoy dando sabor a este mundo sin sabor? ¿Lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? Aquí no hay puntos intermedios. No, aquí lo hago o no lo hago. ¿Lo hago o no lo hago? El evangelio está ya a nuestra disposición. Es saber, sabemos, tenemos conocimiento, pero ese conocimiento necesitamos creerlo. Necesitamos caminar, necesitamos andar. Y andar es andar hacia adelante, no es andar hacia atrás. Eso no existe. Andar hacia atrás no existe. Andar es caminar hacia adelante. Por eso cuando Dios se le manifiesta a Moisés, cuando se para delante del mar rojo, tenía un gran problema Moisés. Y le dice Dios a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes? ¿Solamente una vara? Pues echa mano de esa vara. Alza tu vara. Alza tu vara. Estaba dudando Moy. Estaba dudando. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Ya había clamado mucho, ya hasta lo tenía harto, yo creo. Le dice, ¿por qué clamas a mí? Hay una palabra importante, hay una palabra interesante. No clames a mí. Le dice Dios, avanza, camina, camina. Y el mar se abrió. El problema ya no es problema. Y caminaron en seco, en sequito. Todo el pueblo de Dios. La palabra clave es avanza. Estamos avanzando.
Estamos caminando. Estamos caminando. Estamos avanzando. Y al que puede confirmaros según el Evangelio. ¿Así dice? ¿Quién dijo que sí? Al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesús el Cristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, el Evangelio de Dios no tiene validez si no lo creemos. El Evangelio de Dios no tiene validez si no te apoderas del Evangelio. Si no te apoderas del Evangelio. Pablo dijo que el que puede confirmaros según mi Evangelio, lo hace de él, se apodera del Evangelio, vive en el Evangelio, vive para Dios. Mío, ese Evangelio es mío, ese Jesús llamado el Cristo es mío, está dentro de mí, lo puedo sentir, pero también puedo darlo, puedo predicarlo, puedo avanzar, puedo caminar. Amén. Lo hizo suyo. Romanos 2:16, ahí adelantito, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjate, se apoderó. El pensamiento de Jesús el Cristo se apoderó de la mente de Pablo. El pensamiento se apoderó, el pensamiento de Cristo. Pablo se apoderó de ese pensamiento. El Evangelio no era una parte de Pablo. El Evangelio era todo. El Evangelio era todo en la vida de Pablo. Era todo. Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Otra vez, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura. Aquí la Reina Valera fue suavecita, pero el original dice estiércol. Y lo tengo por estiércol, para ganar a Cristo, para ganar a Cristo. Es que el Evangelio no es parte de tu vida. Cambia ese pensamiento ya. Es que el Evangelio es todo en mi vida. El Evangelio es todo en mi vida. No puedo vivir sin Él. No puedo caminar. No puedo hacer nada. Jesús dijo: separados de mí, no pueden hacer nada. Por eso Juan 20:31. ¿Qué dice Juan 20:31? Ustedes se lo saben. Y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Es que es el núcleo, es todo el Evangelio. Ahí está todo el Evangelio en nuestras vidas. El Evangelio es todo, no es una parte solamente de nuestras vidas. Juan 17:3, por favor. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿A quién tienen que conocer? ¿A quién tienen que conocer? A Jesucristo. A Jesús el Cristo. A Cristo Jesús. A Jesús el Mesías.
que te conozcan a ti. Nuestra profesión de fe que tenemos es que Cristo, que habita en nosotros, Cristo, quien murió por nosotros y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, ese Cristo que se encarnó, que habitó entre nosotros, ese Cristo vive ahora en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y ahora tenemos que dar a conocer, tenemos que darle a conocer, tenemos que hablar de Él. Es que la palabra de Dios, o es que la Biblia, no se escribieron para tener un conocimiento solamente. Hay teólogos que tienen mucho conocimiento. Hay teólogos que tienen mucho conocimiento. Es que la Biblia no se escribió para hablar de Adán. Es que la Biblia no se escribió para hablar de Abraham, de David, de Salomón, de Esther, de los reyes. No, se escribió para hablar del Mesías, del Cristo prometido, del Cristo que vino y del Cristo que vendrá. Es que para eso se escribió la Biblia. Para eso tenemos las Escrituras. No hay otro tema. El gran tema de toda la Biblia no es David, no, es Jesús el Cristo. Pablo hablaba de muchos temas también. Hablaba del matrimonio. En Corintio había un problema grave acerca de inmoralidad, y Pablo aborda ese tema. Pero ese tema no es nuclear en la Biblia. Fíjate, le dice a Timoteo, a un joven Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Le dice a Timoteo enfáticamente, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. A mi evangelio. El evangelio de Jesús el Cristo estaba apoderado de Pablo. Y Pablo dijo, ay de mí si no anuncio este evangelio. Ay de mí si no lo anuncio, porque es mi impuesta necesidad. Ahora, tenemos un ministerio nosotros, uno solo. ¿Y cuál es? El ministerio de la reconciliación. Y nos sentimos muy chichos. Nos sentimos muy privilegiados. ¿Y eso qué? ¿Eso cómo se come? Necesitamos, amados hermanos, necesitamos despertar de este mundo. Necesitamos sacudirnos de toda la basura, de todo el estiércol. Joven, necesitas despertarte, necesitas sacudirte de todo el estiércol del mundo. No seas o no seamos ligeros en vivir para Cristo. A Dios no lo vamos a impresionar que tanto conocimiento tengamos. No lo vamos a impresionar. No vamos a impresionar a Dios que tanto conocimiento tengamos de la vida de Moisés, de Abraham, que es interesante, que es importante, pero no lo es todo. De Noé, de Elías, de Esther, de Pedro, de Pablo aún, de Daniel. Tu carisma no va a salvar a nadie. Tu talento tampoco. No va a salvar a nadie. Nuestro talento, ni la forma en que nos hablamos, nuestra elocuencia, no va a salvar a nadie. Lo que va a salvar al mundo, lo que va a salvar a las personas, es la revelación del evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio, en Romanos 1:17 dice que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que sabe, no, para todo aquel que cree,
para todo aquel que lo recibe, aquel que lo abraza, aquel que se mete en sus huesos. El Evangelio. El Evangelio de Jesús el Cristo es la solución al problema eterno del hombre. Habrá muchos hombres talentosos que predican muy bonito, ¿sí?, que hablan muy bonito, pero que no te mencionan un versículo de la Biblia. Carismáticos. Hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, que ríen, que entretienen a la gente, que la hacen reír a carcajadas, que se mueren de la risa, pero no te hablan un versículo solo de la Biblia, que mencionan a Dios solamente por mencionarlo, ¿verdad? Necesitamos comenzar a practicar, necesitamos caminar con todo nuestras aflicciones. Cuando Jesús llama a Pedro, ven. Pedro caminó sobre las aguas, ¿verdad que caminó sobre las aguas? Se atrevió, caminó, avanzó. Pedro se atrevió a caminar. La mujer se arrastró hasta tocar el manto de Jesús, el Cristo. A Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque ahí se iba a encontrar a una mujer samaritana que iba a tener la revelación del Cristo e iba a predicarla. Iba a predicar el Evangelio. Sé que ha de venir el Mesías, le dijo la mujer, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. A ella le servía mucho saber que el Mesías iba a venir. No le servía de mucho. Él nos declarará todas las cosas. Pero cuando Jesús le dijo, el que habla contigo, ese es, yo soy el que habla contigo. Entonces se le cayeron las escamas. Dijo, sí, Él es. Y como resultado de esa revelación, ¿qué hizo? Fue a predicar. Fue a predicar el Evangelio. Dice en el versículo de Romanos, vamos a volver a Romanos otra vez. Romanos 1:5, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En estos momentos nuestro pastor y Osvaldo están allá en México. Qué bueno que usted está aquí. Qué bueno que usted está aquí entendiendo que tenemos una comisión no local, sino mundial. Id por todo el mundo, es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Jesús tomó a los 70 y los envió de 2 en 2, ¿verdad? Jesús tomó a los 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Es que no se trata de estar aquí solamente, hermanos. Y es bueno estar el domingo. Y yo me deleito y yo me gozo porque los veo a unos, a otros. A unos que tardan un mes en venir o 3 semanas, a otros que vienen constantemente, gloria a Dios. Pero esto no es todo. Esto es, ahora sí es una pequeñísima parte. Pero es importante que juntos, como el pueblo de Dios, como la familia de Dios, nos motivemos al amor y a las buenas obras. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo lo vamos a hacer. Entonces dice que en todas las naciones, Mateo 24:14, este evangelio del reino será predicado. ¿Dónde? En todas las naciones para testimonio. Y entonces vendrá el fin. ¿Necesitas meterte en tu cabecita bonita? ¿En tus chinitos? ¿En tu pelo lacio? ¿En tu poco pelo que tienes? También, ¿verdad? Que Jesús viene. Que Jesús está a la puerta. Y que el pueblo de Israel es la luz que está parpadeando. Es la intermitente. Necesitamos ver lo que está pasando en el pueblo de Israel. Creo que las noticias mañana
se traslada la embajada de Estados Unidos a Israel. Y creo que Estados Unidos, que ya se salió del acuerdo nuclear en el que estaba con Irán, va a pasar algo difícil para el pueblo de Israel mañana. Pero como estamos en nuestra zona de confort, estamos en nuestra zona cómoda, no lo hacemos, ¿verdad? No lo hacemos. Entonces, Lucas 10, Jesús dijo: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Necesitamos orar, hermanos. Rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. No estoy diciendo que te salgas de trabajar. Trabaja, come, haz lo que tengas que hacer, pero que eso no sea tu prioridad. Tu prioridad debe de ser Jesús, el Cristo. Entonces necesitamos entregarnos también en la oración, para orar por los que están predicando este evangelio. En África está el pastor Cho con un equipo de colaboradores. África está despertando a la revelación de Jesús el Cristo. África, Europa, Rusia, se ha entrado a Rusia. Estas son las noticias que necesitamos ver y necesitamos tener en nuestro devocional diario, en nuestras oraciones. Señor, bendice al pastor Cho, bendice al pastor Mu, bendice a los pastores latinos, que hagan la evangelización en sus naciones. Nosotros estamos comenzando. Basta ya de estar aquí solamente sentados, de estar solamente aquí viéndonos unos a otros sin hacer la evangelización. Hermanos, en el amor de Dios se los digo, necesitamos unirnos, necesitamos despertar, necesitamos levantarnos. Jesús envió a los 12, Jesús envió a los 70, Jesús nos ordenó ir por todo el mundo. ¿Qué esperamos? ¿Qué estamos esperando? Si viene un profeta y te dice: mira, ve, ¿al profeta sí le obedeces? ¿A ese hombre sí le obedeces? ¿Y crees más al profeta que al profeta de los profetas? ¿verdad? Porque Jesús el Cristo es el profeta, no es alguno de los profetas, es el verdadero profeta, el que abrió un camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios. Tengo el verdadero profeta, tengo el verdadero rey, al verdadero sacerdote, y puedo compartirlo y puedo hablarle a la persona. Háblale a la persona, háblale el evangelio de Cristo. Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, y yo digo a todos los que estáis en Puerta del Cielo Church, vosotros llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser de Jesús el Cristo. Identidad necesitamos en nuestras vidas. Saber quiénes somos en Él, saber qué somos en Él, saber lo que Él nos ha dado, nos ha regalado a su Hijo. Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo, a ti no te costó nada, ni a mí tampoco, le costó al Padre, le costó su Hijo, lo regaló. Tú no le puedes, ni yo le puedo regalar nada a Dios. Él nos regaló a su Hijo, a su único Hijo. Él nos regaló la vida eterna, Él nos dio de su gracia, Él nos da de su misericordia. Él nos da de su misericordia día con día, llamados a ser de Jesucristo. El Hijo de Dios es santo, ¿verdad que sí? Entonces, Pablo dice ahí, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamados a ser ¿qué? Santos. Salid de en medio de ellos. ¿De en medio de quién? Del mundo. Jesús, cuando oró por sus discípulos en Juan 17, le dijo al Padre: Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad.
Somos llamados a ser santos. Amén. Santo, la palabra santo en el griego es la palabra ageón. Ahora, santo no es aquel que nunca peca. En el sentido bíblico, no. Santo, escúchame bien, para las antenitas, significa ser preparado para un propósito especial. Santo es aquel que reconoce que fue separado por Dios para un destino glorioso y vive en esa convicción, y esa convicción es lo que lo motiva. ¿Ah? Hola. Llamados a ser santo. Es aquel santo, es aquel que reconoce que fue separado por Dios, amén, para un destino glorioso, eterno, y vive, no sabe, vive en esa convicción. Yo tengo la convicción de que Dios envió a su único hijo para morir por mí, por mis pecados, para limpiarme de toda maldad, para no solamente cubrir mi pecado, sino para quitar mi pecado, literalmente, para quitar. Vive en esa convicción, y esa convicción es lo que lo motiva, es lo que me apresura. Es que yo quiero correr en esa fe. Yo quiero correr como aquellos hombres de Hebreos 11, hombres de la fe. Ahora, la fe, según Hebreos 11:1, es pues ¿la qué? La convicción de lo que se espera. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gracias por corregirme. La certeza, seguridad. Tengo la seguridad, tengo la convicción, estoy plenamente convencido que Él prometió y Él lo va a cumplir y Él va a venir por mí. Y si yo hago la evangelización mundial, yo estoy apresurando su venida, estoy apresurando sus pasos. Hermanos, más nos vale apresurar la venida, más nos vale apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué no hacemos la evangelización mundial? Porque todavía quizás alguno de ustedes tienen propósitos terrenales. Pero Colosenses 3:1 dice, más buscad. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y Mateo 6:33 dice, más buscad el reino de Dios y su justicia. Y un reino tiene un rey. Necesitamos buscar al rey. Esa convicción es lo que me motiva, es lo que me mueve en esta vida. Es decir, lo que hace o lo que no hace es motivado por el elevado propósito para el cual fue llamado, del cual tiene conciencia. ¿Quién? Ese santo, ese llamado a ser santo. ¿Cuál es tu propósito? Te pregunto. ¿Cuál es tu propósito actual? ¿Será tu novio? ¿O tu novia? ¿Serás que estás pensando ya en matrimoniarte? ¿Serás que estás pensando en terminar la carrera, echarle ganas? Está en puertas otro negocio. ¿Qué es lo que está en puerta? Lo que está en puerta es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Se oye bonito, ¿verdad? Pero necesitamos practicarlo, necesitamos vivirlo, necesitamos el elevado propósito en nuestras vidas, necesitamos caminar con Él. Filipenses 1 dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Quién dijo eso? Pablo. Para mí el vivir es Cristo
El morir ya es ganancia. Amén. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Fue que asido, fue que tomado, fue tomado por Cristo Jesús. Cuando Dios le dice a Ananías, a Priscila y Aquila, este me es instrumento útil, porque este va a predicar en todas las regiones de Asia. Entonces dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Pero una, ¿cuántas? Una. Dígame, ¿cuántas? ¿Cuántas cosas estás haciendo? Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué queda atrás? Todos sus tribulaciones, todas sus aflicciones, todos sus desvelos, todos sus quebrantos, todo, olvidando todo lo que han dicho de él, todo eso queda atrás. Todo eso queda atrás. Y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué está adelante? La meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué estás siguiendo? Por favor, despertemos. ¿Qué estamos siguiendo? ¿Qué meta estamos siguiendo? Si no estamos siguiendo la meta del Evangelio, la meta de anunciar el Evangelio de Cristo, estamos extraviados, estamos perdidos, no tenemos la brújula, nos estamos desviando del propósito eterno. Claro, tienes la meta. ¿Tienes la meta de qué? De trabajar. Claro que sí. ¿Tienes la meta de qué? De solventar. ¿Solventar qué? Las escuelas de tus hijos, la comida de tu familia. Todo eso es bueno. Todo eso es útil. Amén. Todo eso es útil. No me malinterpreten, no me malentiendan, por favor. Son gente madura, son gente que tiene conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos la revelación del Evangelio, de la gloria de Cristo. Pablo dice: prosigo a la meta. Hermano, prosigue a la meta. La meta no es que tu hijo termine la carrera. Esa no es tu meta. No es tu meta esa. La meta es que tu hijo conozca a Jesús el Cristo. En eso debes de enfocarte, en eso debes hablar, en eso debes de instruirlo. En eso debemos de instruir a nuestros hijos. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Fíjate, Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. ¿Yo puedo decir eso? Quizás no todavía. Pero una cosa hago: prosigo a la meta. Pablo se atrevió a decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Pablo en Gálatas también dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y estamos orando para que esta congregación, Puerta del Cielo, no sea una iglesia más de León, Guanajuato. No queremos que sea una iglesia más. No queremos que sea una congregación más. Queremos que todos y cada uno de ustedes tengan la revelación de Jesús el Cristo. Y que todos podamos irnos en avión hasta África, hasta Europa. Podemos hacer la evangelización aquí en nuestra ciudad. Podemos hacer la evangelización, joven, en tu universidad, en tu escuela. Pregúntate: ¿estoy despertando? ¿Estoy despertando o estoy adormilado? ¿Estoy despertando o estoy adormilado? ¿Tengo la convicción de este evangelio o no la tengo? ¿La tienes o no la tienes?
Y yo deseo que la tengas. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Influencia, esto me habla de influencia, amada iglesia, puerta del cielo. Esto me habla de influencia poderosa en la iglesia de Roma, porque había recibido el evangelio de Jesús el Cristo, y era una influencia en toda aquella iglesia, en toda aquella región de Roma, o aquel país de Roma. Pero ¿saben qué, hermanos? Necesitamos divulgar este evangelio. No tengas temor, no tengas miedo, como dice aquel. La doctrina era divulgada por esta iglesia. La doctrina era divulgada por la iglesia de Roma. ¿Qué estamos recibiendo en esta congregación? Estamos recibiendo la revelación de Jesús el Cristo. Este evangelio tiene que ser divulgado a través de esta congregación. Ahora, la doctrina está relacionada con la teoría de lo que se cree. Está relacionada con la teoría de lo que se cree. En el caso de la iglesia romana se divulgaba la fe, y la fe tiene que ver con la vida, con la práctica, con la manera de ser de las personas. Si tenemos la teoría, tenemos que tener también la práctica. Si tenemos la doctrina, está intrínsecamente relacionada con la teoría. Si sé que Jesús es el Cristo, entonces debo de vivir como tal, como una persona que ha creído en el evangelio, con una persona que divulga doctrina. Dicen, yo tengo mucha doctrina, sí, pero quiero definirte algo. Doctrina es lo que se cree. Hemos creído la doctrina. ¿Cuál doctrina? De que Jesús es el Cristo, y muchas otras cosas que ya nos han enseñado que el problema ya no es el problema, son aflicciones solamente. Fe es la doctrina hecha obras en lo que se vive. Ahora demuéstrame esa doctrina que tenemos. Vive la fe. ¿Y cómo la vas a vivir? Hablando, amando, perdonando, instruyendo, educando. Es lo que hacía la iglesia de Roma. En Roma la doctrina no había quedado solo en la teoría, sino que se había hecho vida. Mientras los hermanos de Roma, fíjense, mientras los hermanos de Roma se movían en las calles, caminaban por los mercados, caminaban por las universidades, caminaban por caminaban por sus trabajos. En ese tiempo, las personas que los observaban, que los miraban, podían ver, podían observar la doctrina hecha vida en ellos. ¿Qué va a pasar cuando te digan a ti, ay, tienes muchos problemas? No, el problema ya no es problema, y le predicas, tengo una aflicción, pero eso no es problema. Mi problema ya fue resuelto. Mi problema es que yo estaba separado de Dios. Lupita, mi problema es que estaba separado de Dios, y ahora Jesús el Cristo me ha reconciliado con Él. ¿Quieres creer en Jesús el Cristo? El verdadero Rey, el verdadero sacerdote, el verdadero profeta, y te van a abrir los ojos. ¿Y este loco que le picó? Sí, porque se vive, la fe se vive. La fe de la iglesia de Roma vivía. Ellos vivían lo que creían, y ese era el argumento más poderoso a favor del evangelio. Ellos vivían lo que creían. Por eso la fe de ellos se divulgaba por todo el mundo en ese tiempo. Yo espero que aquí se divulgue la fe. ¿Cuál fe? La fe de creer que Jesús es el Cristo. Mira lo que Pablo escribió de la iglesia de Roma, de la manera como ellos vivían. Ya para terminar, Romanos 15:24. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Llenos de bondad. Mira la característica de la iglesia de Roma. ¿Llenos de qué? De bondad. Y la bondad es expresión del amor. Llenos de conocimiento, el estudio de las escrituras. Ellos estaban llenos
de el estudio de las Escrituras, y mediante la comunión que ellos tenían unos con otros, mediante la comunión diaria con Jesús el Cristo, el cristiano vive la realidad del amor. Entonces está en condiciones de relacionarse con todos los demás. Si vivimos en el amor de Jesús el Cristo, la consecuencia es que podemos amonestarnos los unos a los otros. Y podemos amonestarnos de una manera sabia y madura, de manera que podemos ayudarlos, y de manera que ustedes nos pueden ayudar a nosotros. La iglesia de Roma vivía de esa manera. Ahora, ¿pueden las personas de aquí mismo decir lo mismo de mí o de ti? ¿Podemos decir esto? Porque tú y yo somos la iglesia, no es el pastor. Tú y yo somos la iglesia. Y debemos, la Escritura dice, de motivarnos al amor y a las buenas obras. A las buenas obras. Entonces, tenemos el Evangelio. Tenemos la teoría. Necesitamos practicarlo. Necesitamos vivirlo. La doctrina es lo que se cree. La fe son hechas obras. Necesitamos avanzar. Necesitamos avanzar en el reino de Dios. Y por eso se les invita a que vengan a tomar las lecciones en este lugar. Ya casi terminamos, ¿verdad? Pero ahora creo que necesitamos practicar la fe. Necesitamos practicar la fe. Así como Jesús nos dijo, los envió de dos en dos, ¿verdad? A la casa que llegaban, decían, paz a vosotros, y si los reciben, ahí nos quedamos. Y si no nos reciben, hasta le bailamos un jarabe, ¿verdad? Nos sacudimos el polvo y nos vamos, porque el tiempo es apremiante. Sacudámonos, hermanos. Limpiémonos de toda contaminación. Ya que venimos aquí a este lugar para adorar y para alabar al Señor, limpiémonos de toda contaminación, de toda mancha que el mundo salpica nuestras vidas, y que necesitamos constantemente ser, ¿qué? Lavados, ser purificados. Amén. Aleluya.